Chiquis, se vienen las vacas de invierno en Morón y preparamos una bocha de actividades para que puedas disfrutar con toda la familia. Del 15 al 28 de julio habrá espectáculos infantiles, música, cine, teatro, títeres, circo, magia, artes visuales, ciencia. Consulta la programación completa en nuestras redes sociales. Municipio de Morón, corazón del oeste. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Hoy hemos invitado a un compañero, a un histórico militante del peronismo, uno de los miembros de la Juventud Maravillosa de los 70, sobrino de don Arturo Jauretche, del cual se cumplieron 50 años de su desaparición o su muerte en estos días, y que fue sin ninguna duda uno de los miembros de la familia Jauretche que más influyó en la familia, me imagino. Ernesto, bienvenido. Realmente, claro que sí. Esa confusión de desaparecido y muerto y todas las demás maneras de decir, realmente Jauretche está muerto, y muerto morido, y muerto matado, digamos, no solamente muerto, como dicen los portugueses, porque se murió de muerte natural, sino a muerte matado, porque además lo han eliminado de casi todas las currículas, está muy difícil encontrarlo en la academia, en la educación, en la universidad, en ninguna parte. Y además sus libros circulan, curiosamente, no se sabe por qué misterio. Por ejemplo, hay una editorial, la editorial que tiene la obra completa de Jauretche, la exclusividad de la obra completa de Jauretche, que prácticamente vive de un libro, vive del Manual de Sonceras Argentina. Yeah. Es impresionante, se sigue vendiendo de una manera que nadie entiende por qué. Y el segundo que se vende muchísimo es el Medio Pero en la Sociedad Argentina. Siento que probablemente no son los dos mejores libros de Jauretche, a mi entender. No es que no sean los mejores, son en todo caso los que fueron bestsellers, los que se hicieron famosos, los que trascendieron en el tiempo, pero hay obras de él que son mucho más exhaustivas, profundas, y sobre todo que tienen más valor en este momento, porque son en general didácticas, son obras didácticas, son obras donde Jauretche demuestra su capacidad de convencimiento, su manera de explicar su vida, su conducta, y nunca hizo recomendaciones ni dio consejos, pero de la lectura de los libros, como por ejemplo de Forge y la década infame, que es un libro de teoría política de Jauretche, estas cosas que se cree que solo escriben teoría política los europeos, no es cierto. Jauretche también escribe literatura teórica política. Otro libro de teoría política importante de Jauretche, prácticamente desconocido, es Ejército y Política,
muy de moda estaría hoy si estuviera en la calle. Y el otro libro que a mi juicio es fundamental en Arturo es otro libro que también es de teoría política. Es revisionismo histórico y política. Son los 3 libros que a mi juicio hoy día son más necesarios de revisar para encontrar las claves del pensamiento jaurechiano y rescatar de eso experiencias, conocimientos para ser aplicados a la vida política del presente. Lo que pasa es que Manual de Sonceras y el otro bestseller que tiene son muy significativos como caracterización de la clase media gorila, digamos, y de una situación cultural que divide a los argentinos, ¿no? Sí, pero además porque transitan un carril que beneficia su difusión, que es el que en general tiende la academia, tienden los sectores de la cultura docenada, de convertirlo a Jauretche en un personaje pintoresco. Son libros pintorescos de Jauretche, sobre todo el Manual de Sonceras. Pero es muy buena la descripción que hace. De acuerdo, y ni hablar lo que es desde el punto de vista Se sociológico. ríe de todo lo boludo, claro. Claro. Eso lo hace quizás menor como obra... Como literatura en todo caso. Claro, pero de enorme impacto en la comprensión del fenómeno, ¿no? Sí. En su momento fueron libros decisivos, te diría, desde el punto de vista del pensamiento de lo que éramos nosotros en aquella década del 60, cuando esos libros empezaron a salir y estábamos buscando puntos de apoyo para una revolución que todavía no le encontrábamos la vuelta, que éramos peronistas y éramos militantes, pero nos carecíamos. Teníamos incluso hasta un programa claro y todo, pero hacía falta... otra cosa, hacía falta... una mirada, ¿no? La epistemología de la revolución nos hacía falta, más que la palabra de la revolución y los modos en que se la puede definir y diseñar, la manera de pensar en esos términos, ¿no? Y no era fácil, no. Porque tanto de derecha como de izquierda, el peronismo no era una ideología. No era un pensamiento político profundo, era una circunstancia casual, circunstancial, era puro populismo, era pura charla. Y bueno, y a nosotros mismos nos costaba. Hoy día todavía se siguen haciendo los análisis y los académicos siguen pensando que la juventud peronista de la resistencia no era revolucionaria. ¿Cómo que no era revolucionaria? Tenían como principal enemigo el imperialismo y como principal sujeto social la clase obrera. ¿Qué más hace falta para ser revolucionario? No, además, digamos, la normalidad de la vida argentina hoy día es la que sembró Perón, digamos. La de las vacaciones pagas, el aguinaldo, la indemnización por despido, que prácticamente solamente en Italia hay una figura la parecida. Casita. Claro. La casa propia, comprada en cuotas a largo plazo o incluso recibiéndola del Estado como un tesoro, la posibilidad de formarse para trabajar los hijos. Las vacaciones pagas fueron famosas, digamos, no solamente porque si uno se toma vacaciones te siguen pagando como si estuvieras trabajando, sino porque además se organizaban las vacaciones de la gente. Claro. Que iba a se la preparaba todo el año. O lo que sea. Sí. Y la gente disfrutaba por 2 mangos, por nada. Ibas al hotel del sindicato. Claro, con las 4 comidas diarias, en fin, digamos, disfrutando de la playa, de la sierra, de los paseos. La posibilidad de acceder a la universidad de manera gratuita, que es un hecho inédito en todo el mundo. No sé si habrá algún país que tenga esa característica también, pero es un ave rari, digamos, que la gente pueda ir a la universidad. De hecho, tenemos miles de estudiantes de los demás países de Latinoamérica, ¿no? Que vienen aquí a formarse, sí. Que vienen aquí a formarse porque, bueno... Gratis. Que no es gratis, porque en realidad lo estamos financiando entre todos los argentinos también. Sí, claro. No solo los extranjeros, digamos. También los argentinos los estamos financiando entre todos, para que después salgan de la universidad con una patente de corso a llenarse de guita estafando al Estado, ¿no? Ahora, Manual de Sonceras describe todas las giladas de una clase media que se supone superior
a los pueblos, a la gente que viene de los pueblos originarios, digamos. En Argentina hay una especie de superioridad supuesta de la gente que viene con orígenes europeos, de los inmigrantes europeos, que en general vinieron con una mano atrás y otra adelante. Sí, digamos. pero no era exclusividad de la clase media el pensamiento de las onceras, ¿eh? Las onceras estaban metidas hasta en la propia clase trabajadora. Se seguían diciendo sonceras ahí adentro también, en esos espacios sociales que se suponía emancipados, o por lo menos en camino de emancipación. Se seguían repitiendo algunas onceras. Tenía influencia también en esos sectores, Jauretche. Bueno, yo era metalúrgico al principio, fui metalúrgico un tiempo, en el siglo 60, cuando salí del Otto Krause, y me acuerdo de las discusiones con mis compañeros, porque yo era Jauretche, ya era Jauretche, y ya me identificaba, y en esa época Jauretche una figura notable, así que me reconocían inmediatamente, y tenía unas peleas tremendas, ¿no? Por el pensamiento de Jauretche, en defensa de su independencia de criterio frente al pensamiento académico, frente al pensamiento oficial, frente a la historia oficial, sobre todo de discusiones históricas. Costaba muchísimo criticar a Mitre, criticar a Sarmiento, en esa época, te estoy hablando de 60. No podía criticarlo, hablabas de Rosas, y Rosas era mala palabra, la figura era Urquiza. Sí, de hecho no se pudo traer su cuerpo hasta muchísimo después. Claro. A que descansara en su patria. O sea, Jauretche también operó en ese ámbito de la sociedad, no solamente en los sectores medios. Por eso cuando se dice que es un escritor para los sectores medios, yo digo no. Jauretche es un sector para el pueblo, para los sectores populares. Sí, bueno. Abrevaron de él no solamente los pobres, también abrevaron los ricos, las clases pudientes, las pymes y los proletarios. Una figura muy criolla además, ¿no? Porque claro, tiene una estampa criolla, un lenguaje criollo, una mirada criolla. Que todavía en esa época, cuando él escribía y cuando él hablaba, había un ambiente social que permitía hablar en esos términos. Hoy día prácticamente eso ha desaparecido. Yo tengo claro que todavía mi viejo, cuando decía vamos a Salto, decía a Salto argentino, porque hay un Salto oriental en Uruguay, y Uruguay formaba parte prácticamente de nuestro territorio, por eso había que diferenciar dónde vamos a Salto argentino, no al otro. Era Argentina, Uruguay. Hoy día ya no. Hoy día además todo lo que tenga que ver con el caballo, con el asado, con el estribo, con el campo, con la tranquera, con las vacas, lo ven en cine. Nadie olió una caca de vaca nunca en las ciudades. Nunca pisó lo que llamaban una torta de vaca. No, bueno, eso es otra cosa. Cambió mucho la vida de la gente. Está muy urbanizada, muy civilizada, digamos, ¿no? Y entonces muchas de las gauchadas que decía don Arturo, hoy día hay que traducirlas. También él tuvo un paso por la televisión que le dio un enorme conocimiento, ¿no? De la gente. Claro. Alguna vez se calentó, sacó un arma, persiguió a uno. Estaba yo presente ese día. Mirá, sí, contame esa anécdota. No, él iba, generalmente cuando Arturo, en esa época, después yo ya entré a militar más firmemente y entonces ya no lo acompañé tanto como al principio. En realidad por ahí, me parece oportuno por ahí hablar de algunas cosas más personales de Arturo, ya que creo que debo ser el único que alguna vez ha salido a pasear con Arturo, ha salido a comer un asado con Arturo, ha trabajado con Arturo, se ha peleado con Arturo. Debo ser uno de los pocos. Lo ha corregido Arturo en algunas cosas. Después que lo leía, después que yo no escribí esto, carajo, escribílo de nuevo. Me acuerdo de correcciones que yo hacía al pasar porque me parecía que estaba mejor. Nada, bueno. Poco gente, no sé, Galazo tal vez estuvo cerca. Él tenía sus amigos con los que conversaba y participaba en todas estas cosas que personalmente yo convivía con él. Por ejemplo, Abelardo Ramos. Era realmente amigo de Jorge Abelardo Ramos. Era un gran amigo en general, Abelardo, ¿no? Tenía ese don de hacer amistades, de sí. hacer amistades, ¿no?
Sí, bueno, era pícaro. Sí. Muchas veces esas amistades terminaban mal, pero bueno, era un personaje. Don Arturo era un interlocutor casi obligado. Arturo tenía un método de escritura muy particular que pocos conocen también, ¿no? Arturo se ponía a dictar a las 8 de la mañana. Dictaba hasta las 12. En ese tiempo podía dictar, o podía leer, o podía revisar otros textos, y de pronto tirar una página, poner una hoja. Entonces dictaba un poquito. Sacala, ¿no? Sí, empecemos de nuevo. No. Después, cuando embalaba, empezaba a escribir y se empezaba a entusiasmar con lo mismo que estaba diciendo. Y como era un orador nato, lo dominaba la dialéctica del orador más que la del escritor. Se olvidaba que había un dactilógrafo tratando de seguirlo a toda velocidad con la máquina de escribir. Y se olvidaba y pasaba de largo y seguía hablando y se levantaba de la silla y empezaba a caminar por el escritorio de punta a punta y a hacer ademanes mientras seguía dictando. Bueno, ahí es donde yo muchas veces improvisaba y le escribía una página completa porque no había tenido tiempo de escribirla, pensaba que la recordaba y él le decía, yo no escribí, yo no dije esto, carajo, parecerlo de nuevo. Bueno, el caso es que terminaba de escribir una nota, ponerle unas páginas de algún libro o lo que fuera, y se iba a tomar el café a la esquina. Y en la esquina ponía a prueba esas ideas que había vertido. Las discutía con Ramos, con Galazo, con su amigo, ¿cómo era que era del sur? Bueno, con los amigos que él tenía, bajaba con las hojitas y les introducía correcciones con su lapicera, con su mano tan torpe que tenía, que cuando escribía después decía, ¿qué carajo habré querido escribir acá? Porque tenía tan mala letra que no se él mismo no. Yo tuve esa virtud, qué sé yo de dónde heredada, de que era medio grafólogo, que le podía traducir muchas de las cosas que escribía. Para él era muy valioso eso, porque había escrito y decía, ¿qué habré querido poner? ¿Qué dice acá? A ver, entonces me lo mostró. No, mira, me parece que dice tal... Ah, claro, escribí. Entonces, yo escribía. Ese era don Arturo. Era insólito. Porque, primero, él recibía gente. A las 8 de la mañana... muchas veces recibía gente que venía a pedirle por ahí una nota, qué sé yo, gente que venía, qué sé yo, de una fábrica en Santa Fe, en Tucumán, donde fuese. Tenían una agrupación y entonces querían sacar un boletín o un periódico y venían a pedir una nota. Todo el mundo sabía que si un documento cualquiera tenía una idea de Jauretche escrita, circulaba seguro. Entonces era como un medio de comunicación, favorecía mucho el medio de comunicación político local. Claro, Arturo lo ponía a prueba a ver para qué quieren esto, quiénes son estos, con lo que los interrogaba exhaustivamente largo tiempo, pero no solamente políticamente. Les preguntaban en dónde vivían, cómo vivían, con quién vivían, cuántos hijos tenían, qué trabajo haces, vos qué trabajo haces, qué interesante, a ver, contame, ¿cómo es eso? Sí, yo trabajo en una máquina. ¿Qué máquina? ¿Para qué sirve la máquina? Se enteraba de todo lo que le habían traído. Se pasaba, perdía hora y media charlando. Y cuando terminé decía, bueno, está bien, les voy a escribir el artículo. O no, hoy no, vengan otro día. Cuando escribí el artículo estaba dirigido a un núcleo del cual él ya tenía pleno conocimiento. Claro. Ese era su punto de partida. Se situaba. Claro, el artículo no estaba tirado al montón, a las ideas al montón, sino a las ideas determinadas de quien se lo estaba demandando. Sí, tenía una misión que era distribuir el pensamiento para influir, digamos. Claro, como él dice, toda mi vida yo lo único que he hecho es propaganda política. Claro, yo no soy historiador, yo he hecho siempre propaganda política, es cierto. Yo defiendo esa postura, Defiendo la postura de adoctrinar, digamos, ¿no? Sí. No de decir cosas del intelecto solamente, sino adoctrinar, porque
la gente necesita ser adoctrinada en las Que ideas. además depende también de en qué términos vos hablás. Hay quienes no pueden adoctrinar porque tienen un lenguaje que la gente no les entiende, También es cierto. ¿no? Hay que saber en qué idioma se le habla a la gente. Y eso tenía don Arturo, que para la época, Sabía ser criollo. tal cual, sabía hablar el lenguaje que la gente entendía, que a la gente además le gustaba, porque nadie se divertía más que alguien que estaba mirando la televisión y Arturo Jauretche sacaba un cuchillito y corría un tipo por todo el estudio con un cuchillo. Y por el camino le iba diciendo, hijo de puta, vení para acá, cobarde de mierda, y la puta que te parió. Eran cosas que son tan cotidianas que de pronto ese hombre, ese intelectual, ese figurón de la televisión, decía esa barbaridad por la televisión. Situemos la anécdota, porque efectivamente en un programa de televisión, en una discusión entre don Arturo Jauretche y un invitado, lo que sea, sucedió ese enfrentamiento. Lo que pasó fue que era un socialista. Y pasó las armas a don Arturo. Sí, que le dijo, la pregunta que le hicieron a Arturo fue qué opinaba de la última encíclica de la Iglesia, del Papa. Y Arturo la elogió en un sentido, pero la criticó en otro. Uh-huh. Y le dijo, ¿usted qué va a criticar al Papa? Usted es un fascista, los fascistas no tienen derecho a criticar. ¿Cómo dijo? Dije nazi, dijo el tipo, agrandándose. ¿Por qué dijo nazi? Ahí mismo sacó el cuchillito que llevaba siempre. Digo, no solo llevaba cuchillito, tenía un Walter P-37. Un arma. Una pistola. Una pistola calibre 38. Según el epíteto. Según el epíteto era el bufo que sacaba. Tenía una ropa que se le hacía, él se decía la ropa medida por dos razones. Una, porque era un medio deforme, tenía las piernas finitas y la panza grande. No cualquier pantalón le calzaba, ¿no? La ropa de confección no le andaba. Pero además, de chico, había tenido una enfermedad pulmonar y le disecaron un pulmón. Con lo que tenía un hombro como 10 centímetros más bajo que el otro, con lo que no había saco que le cuadrara. Entonces hacía la ropa medida, y en la ropa medida que se hacía un bolsillito especialmente para guardar la pistola. Aquí a la derecha, abajo de la panza, que no se notaba porque estaba en el bulto que hacía la panza para abajo. Pero él llevaba su pistola. Era buen tirador, a pesar de que tenía un pulso terrible y cuando escribía le temblaba tanto la mano que después no se entendía. Sin embargo, tiraba bien. Era un personaje, yo lo tenía por imaginar. Igual no mató a nadie, o sea que era para asustar nomás. Pues sí, bueno, no mató a nadie porque también nadie se le crució. A él, por ejemplo, le dijo después de la traición del voto a Perón, de voto de Frondizi a Perón, de peronismo a Frondizi, que lo traiciona. Que Frondizi lo traiciona. Frondizi, pero el que dirige la traición esa es Frigerio. Rogelio Frigerio. Claro, entonces bueno, además Frigerio es también el que después hace todos los negociados, el que hace el arreglo con las empresas petroleras y todo lo demás. Frondizi lo invita a comer y él le dice, sí, yo voy, pero que no esté Frigerio, porque donde yo lo vea a Frigerio, donde se cruce conmigo, yo lo voy a matar. Le dijo a Frondizi. Frondizi, por supuesto, se lo dijo a Frigerio. Yo eso lo he visto. Venir por la calle Maipú caminando por una vereda, Frigerio venir y cruzar a la vereda del frente, prudentemente, antes de poner a prueba los dichos de Jauretche. No, porque yo creo que sí, que si lo prometía, lo hacía. Bueno, nunca lo hizo ya. No, por suerte. Así que era una amenaza creíble, pero claro, no ejecutada nunca. Qué bien, porque era él, porque cualquier otro que la dijera, te voy a matar, cualquiera dice todos los días, en cualquier momento, pero si te lo dice Jauretche, cuídate. Así era don Arturo. Bueno, ese eran su... Bueno, fue todo un legado para ustedes, ¿no? Los hermanos Jauretche, los sobrinos. Claro, en particular para mí, porque Osvaldo era muy chiquito. Osvaldo Jauretche, militante peronista, fue un fotógrafo muy importante de los medios de comunicación de la Juventud Peronista. Sí, Descamisado y de Noticias. Y el diario Noticias, claro, que dirigía Bonazo.
Sí. Sí, ahí hizo su carrera como fotógrafo, ya era fotógrafo a esa altura de los acontecimientos y de ahí en más. Fue fotógrafo durante mucho tiempo hasta que en el exilio durante muchos años no pudo sacar una foto y cuando volvió a Buenos Aires y quiso empezar de nuevo, yo estaba presente. Cuando sacó una serie de fotos recién llegado a Buenos Aires, estamos hablando de que sería fines del gobierno de Menem, creo que todavía no era la época de la Alianza, que él volvió, porque había estado hasta ese momento viviendo en Los Ángeles. Reveló las fotos, todavía se revelaban las fotos, estaba sentado en la cama, en mi cama, en la cabecera de la cama, con la cámara al lado, y estaba mirando las fotos. Osvaldo, tu hermano. Osvaldo, mi hermano, miró las fotos y las empezó a romper todas, una por una, las tiró todas al suelo. Dijo, no soy más fotógrafo. Y agarró la cámara y la tiró contra el piso. Yo dije, bueno, tendrá que buscar otra profesión. Después la recuperó la profesión, pero no me olvido nunca de ese gesto tremendo de un tipo que viene, claro. Habían pasado como 15 años que no sacaba una foto. Mirá. A él, que era un fotógrafo de alma, un fotógrafo de... Sí, además renombrado y respetado. No lo suficiente, fíjate. Él y Miguel Ángel Otero son los dos fotógrafos que además tienen el mérito de haber sacado las fotos de los 3 cadáveres de Trelew. Yo publico una en mi libro, la única que apareció, la de Capello. Pero nosotros ese día hicimos con Ortega Peñiduale una carpeta con todo el informe respecto de cómo había sido la entrada de las balas y todo lo demás, toda esa historia que se hace un poco, una especie de forenses improvisados para hacer eso. Se lo llevó toda la policía, así que se perdió todo ese material. Milagrosamente se salvó una foto, pero bueno, ellos dos fueron los fotógrafos. Pero ellos dos hacen una revolución fotográfica. Ajá. Porque esto nosotros no lo hemos observado bien, yo porque ellos me lo han contado, pero el Descamisado particularmente, y después Noticias, tienen una foto que no existía hasta ese momento. Hasta ese momento la foto ilustraba la noticia. Digamos, qué sé yo, se hablaba de Lanuse, entonces se ponía una fotito de carnet de Lanuse, o una foto de Lanuse. Noticias, la foto era la noticia. Tal cual. Y en Noticias siguió esa línea, la foto era la noticia. Uh-huh. Esto se produjo en una revista de la Fotografía Universal que teorizó sobre esto. Sobre este modo de intervenir la foto, de intervenir el fotoperiodismo, digamos, la reformulación de la idea del fotoperiodismo es fundamentalmente, que estaba principalmente dirigida a los fotoperiodistas, pero también a los corresponsales, a los viajeros, a todo ese tipo de... Al punto de que cuando llegó a Italia, la traducción de la revista fue una explosión. Hoy nadie te lo dice. Pero los famosos paparazzi fueron los fotógrafos que estudiaron en las revistas, en las publicaciones que habían teorizado Osvaldo y Otero. Mirá vos. ¿No? Eso es muy importante. Ellos son los muy argentinos humildes. Irrumpiendo, ¿no?, en la cultura internacional, digamos, sin fronteras, ¿no? Sí. La capacidad de los argentinos de innovar, ¿no? Increíble. De buscar otra vuelta, como si fuera posible, más que seguir una línea, a partir de una línea, recrear, ¿no? Aportar otra cosa. Así es, recrear o crear. O crear, sí. Hoy Osvaldo está muy dedicado a la foto artística y es un fotógrafo, pero brillante. Ahora no quiere exponer. Le ofrecimos con Amichetti. Vení a la gráfica, traete una foto, nosotros te las componemos, te las encuadramos, pero trae fotos y hagamos una exposición tuya. No hay caso, no expone. Sí, es una personalidad muy querida. Sí, todo el mundo lo aprecia mucho, es un tipo bien querido, porque además él es muy
muy afectivo, así, sí, muy interesado por el otro, enseguida pregunta qué pasa, cómo vas, qué sé yo, es bien interesado, más que yo. Yo soy más secote. Bueno, cada uno tiene su manera, ¿no? Sí. Siempre proponemos a nuestros invitados que nos traigan un par de temas entrañables. Vamos a pedirle a Martín Loza, nuestro operador, la yumba. Vamos a empezar con el tango de Pugliese, que en esa época tenía una segunda mirada de la juventud de los 70, de los 60 también. Porque yo me considero JP de los 60, no de los 70. Sí, de los 60. Yo cuando te refiero a mis compañeros de esa época, digo los sesentistas. Tango de los 40, ¿no? Estallaba el Salón La Argentina al terminar este tango, porque era el tango el más famoso que él tenía en ese momento, en ese templo que era de Pugliese, que era el Salón La Argentina, ahí en la calle Rodríguez Peña. Sí, donde se veló a Julio Sosa. Claro, donde se veló a Julio Sosa, efectivamente. En los 60, efectivamente. Sí, sí. Vos decías de la cultura de los 60. Bueno, en los 60 es una época muy revoltosa, muy, muy picante, ¿no? La juventud peronista en los lugares de estudio y demás tenía una presencia, una irrupción. Es que fue una época de una creatividad fuera de serie. Yo no conozco otra. La del 70 no fue tan rica como esa, tal vez. Acordate lo que era el folclore de la década del 60. Sí, bueno, extraordinario. Lo que era el tango de esa época. Pero además, lo que fue la literatura de esa época y lo que fue la teoría política. Ramos, Scalabrini Ortiz, Hernández Arrey, qué sé yo, impresionante. La creatividad era como una explosión de cultura la Argentina y particularmente Buenos Aires. Sí, pero además se discutía, digamos, qué hacer con la vida, con la sociedad, claro, ¿no? Con las ideas, con la forma de vida. Ahí se empieza con el amor libre y se empieza con toda una serie de cuestiones que irrumpen en la cultura, ¿no?
en la discusión social. Sí, situaciones que tenían un carácter todavía íntimo, ¿no? Formaban parte de la vida, no eran cosas que se proclamaban como sujeto de la política para difundir, para convencer a otros. Nadie hacía campaña por no tener hijos, por ejemplo, como se hace campaña hoy día. Si alguien hacía eso, sacaban patadas en el culo. Estás loco. Te volviste loco, ¿qué te pasó? Nadie hacía, ¿no? Toda esta cosa del reconocimiento de todas las formas de sexualidad, y era más o menos, te diré, ¿eh? Digo, sí, por supuesto, con la homosexualidad masculina había una tremenda... Tanto así, mirá, yo me acuerdo de una cosa clarísima. El lanzamiento de la candidatura de Cámpora, por parte de la JP, estábamos en la mesa donde se hizo la conferencia de prensa. Al lado mío estaba Jáuregui, que era el presidente de la comunidad homosexual, y del otro lado estaba una gorda que no me acuerdo el nombre, que era la presidenta de AMAR, que era la presidenta de las prostitutas. O sea, la juventud peronista carecía de todo tipo de prejuicio. De prejuicio al respecto de estas cosas. Sí, seamos libres. Sí, y hagámonos cargo, digamos, porque no era tampoco una cosa gratis. No, claro. Era una forma de comprometerse, ¿no? Tal cual. Yo me acuerdo de una bandera que decía, que veía en el Congreso en una de las manifestaciones, que decía Frente Homosexual de Liberación Peronista. Claro. Frente de Liberación Homosexual Peronista, FLH. FLH peronista, había otro FLH, pero FLH el más importante y el fundacional de la conducta pública, de la aparición pública de la homosexualidad masculina, como un dato de la realidad, pero en realidad arrastraba también la homosexualidad femenina. Sí, claro. Porque lo que perdía condena era la homosexualidad, claro, cualquiera fuese. Sí, bueno, cuando yo hacía el ingreso a sociología en el Buenos Aires, era una ebullición de todo, digamos, claro, de todas las conductas, de todas las ideas libertarias, de todas las revoluciones había y por haber. Era una fecha extraordinaria. Y esa es otra cosa que se ha perdido. Nosotros teníamos entre las figuras principales de nuestro elenco de estrellas revolucionarias, estaban Villa y Zapata, por ejemplo. Ah, sí, claro. Hoy no existen, no existe otro héroe que no sea el que construye la escuela primaria y la prensa y punto. No, y son dos héroes extraordinarios, ¿no? Claro, pero nadie nos los impuso, no venían por la academia para nada. La Revolución Mexicana nunca fue el santo de devoción de las clases cultas argentinas. Uh-huh. No. Claro, la primera revolución social del siglo XX, caramba, con unas consecuencias tremendas a posteriori, hasta hoy, el que no tenemos AMLO. Sí. De hecho, López Obrador es un heredero o un surgente natural de todo ese pensamiento, claro, esa revolución original de Villa, de Zapata, de Cárdenas. La revolución que nosotros no pudimos hacer. Así es. Les costó 2 millones de muertos, pero la hicieron. Bueno, y ese fue el caldo de cultivo, digamos, donde don Arturo era un maestro de clase mayor, digamos. Destacado, claro. Totalmente destacado, en un mundo que iba a abrevar a todas sus ideas, digamos, y las iba a llevar a la práctica, o por lo menos la iba a tomar como bandera, ¿no? Era muy bueno las reflexiones de él sobre ese tipo de cosas, porque el que seguía pensando un pensamiento timorato, semigorila o pro colonial, quedaba como un pelotudo delante de todo el mundo, sí, porque te destruía, te decía, déjese joder, tal y cual cosa. Mucho se le ha criticado eso de que en el debate era tan sólido, tan contundente, que destruía al adversario, y entonces en vez de convencerlo, lo vencía, lo cual no es negocio en política. Pero esa contundencia a los jóvenes que nos sentíamos tales y que nos atraía todo ese nuevo mundo,
le pegaba fuerte. Claro, bueno, es claro. Si no entendías eso, salías a eras un celebrarlo, pelotudo, lo ¿no? hizo percha, lo hizo pedazos, pero el hecho pedazos no quedaba muy contento. No, pero y a uno mismo, digamos, que por ahí tenía una idea más confusa sobre algunos temas y se encontraba con semejantes epítetos o definiciones. Sí, por otro lado, algunas cosas... Era como un maestro criollo, como un padre, un grande, un tío grande, ¿no? Otra vez que yo lo acompañé a la televisión, era una mesa redonda, no era una mesa, era una silla en el medio de un círculo redondo donde había estudiantes de periodismo todo alrededor. Y el que dirigía era uno que era hijo de un poeta que no me acuerdo cómo se llama ahora, no me acuerdo el apellido. Que era un programa entre culto y popular. Y popular. Y el entrevistado era Jauretche. Y a una de estas chicas se le ocurre preguntarle a Jauretche, dígame, doctor, ¿por qué no tuvo hijos? La miró y dice, ¿quién le enseña a usted periodismo, señorita? ¿No sabe que no se puede hacer preguntas personales ante el público? ¿Quién se cree usted que es para venir a preguntarme, para faltarme de esta manera el respeto? Ay, pobre piba, una mocosa de 20 años la pulverizó, te digo. Tremendo. Eso tenía además un cuidado de su vida personal. Bueno, eran códigos de esa época, digamos. Que un hombre público no tenía por qué. Claro. Pero incluso su vida privada, ¿no? ¿No? Claro. Sí, era totalmente discreto en ese sentido. Nunca hablaba de su mujer. Nunca exhibía a su mujer, salvo en reuniones familiares o reuniones íntimas. No, él iba solo. Eso era más de esa época, ¿no? Sí, no sé, sí, porque era tenía bastante... más que ver con esa cultura, ¿no? Sí. Me quedó una cosa del otro bloque que me parece que la gente no tiene por qué saberlo y que creo que hay que aclararlo. Cuando hablábamos de Osvaldo Jauretche, tu hermano, como fotógrafo de la revista El Descamisado, la revista El Descamisado tiraba 300.000 ejemplares, lo cual es impensable desde aquí, digamos. Creo que una cosa así logró la revista Humor de Cassioli en un momento. Sí, al principio. Pero una revista política que tiraba 300.000 ejemplares es un suceso tremendo en el mundo editorial. Y la presencia que hablábamos del diario Noticias, que dirigió Bonazo, donde estaba toda la juventud peronista, digamos. Incluso personalidades como Leopoldo Moró, como columnista. Claro. Tuvo un éxito impresionante en su salida. Por eso que decíamos, porque la foto era el artículo, digamos, de fondo, que era toda una nueva concepción. Aquella famosa tapa cuando muere el general Perón, que el único título que había decía murió, nada más, no era necesario decir más nada. Y el textito de Walsh abajo. Y el texto de Rodolfo Walsh. Un texto de 10 líneas. Claro, sí. Pero decía todo. Claro, bueno, él sabía cómo hacerlo. Sí. Al pensar todo eso, me empiezo a recordar que todos esos jóvenes han sido asesinados, ¿no? Tema que nunca es grato tocar, casi es como una falta de respeto por el oído de quien nos sigue, pero que hay que contextualizarlo. Todo eso que contamos de la juventud que crece, que sale, que sigue parámetros osados, que se enfrenta con la realidad y la transforma, que toma responsabilidades sociales frente al resto de la sociedad, frente a las clases más postergadas. Toda esa calentura generacional de justicia, de abrazarse con la persona que está en una clase social distinta. Modas que hubo en esa época, que parte de la revolución era para un hombre de la clase media hacer pareja con una chica de la villa, o al revés, una chica de la facultad hacer pareja con un albañil de la clase baja.
toda esa idea de la unión social, digamos, terminó en una masacre organizada. Bueno, pero aquel que piense que la dictadura del 76 fue una masacre indiscriminada está muy equivocado. Ah, no, claro. Estuvo metódicamente dedicada al aniquilamiento de ese sector de la sociedad argentina. Claro. Y estuvo claramente orientada a descremar la sociedad argentina, a sacar todo lo más sobresaliente, todo lo que era o podía llegar a ser lo más sobresaliente. Estuvo bien claramente orientada a eso y lo consiguieron. Eso es lo peor. Sí, bueno, lo consiguieron con un método totalmente inhumano, ¿no? Seguro. Una masacre de tortura, de violaciones, de todo tipo de excesos y de... Todo estaba, en sistema todo de caso, torturas. era justificable. Lo que no era justificable es que los mataran. Que los torturan para sacar la información. Te puedes decir, bueno, no es justificable de ninguna manera, pero quiero decir, entendible. Ahora, que además, después de todo eso, los tiraran al mar, que después de todo eso los quemaran con gomas en el pozo de Arana, que después que los hicieran desaparecer, eso es lo brutal. Sí, sí. Una y no es por no locura, dejar huellas. Es simbólico, Sí. exterminamos esto para que no se levante nunca más de sus cenizas. Y digamos, un tema que le cuesta a cierto sector entender, un plan organizado por Henry Kissinger, adoctrinando a través de la Escuela de las Américas a los ejércitos latinoamericanos, enseñándole, trayendo especialistas que habían trabajado para el gobierno francés frente a la rebelión de Argelia, que buscó su independencia luchando, y que incluso el general López Ofranc armó una empresa para enseñarle a otros ejércitos de Latinoamérica cómo hacerlo, o sea, convirtiéndolo en un negocio sistemático de destrucción de todo sector que pudiera cambiar los ejes de la sociedad, ¿no? Los militares guatemaltecos, el peor genocidio de América, creo que hoy día debe andar por los 150.000, 180.000 desaparecidos. Los oficiales son hinchas de Boca, de Racing, miran los partidos de Argentina, toman mate, prácticamente conocen el chimichurri, prácticamente son argentinos todavía. Se formaron acá, al punto tal de haber adquirido hasta costumbres criollas. Aunque parezca mentira. Más allá de que la bandera es azul y blanca, la de Guatemala. Sí, bueno, varios países, ¿no?, han seguido la línea. El Salvador, Belgrano, sí, varios. Pero los militares todavía, bueno, incluso la cultura argentina ya es una cultura bastante instalada. Se miran los partidos principales y además son hinchas de la selección argentina en Guatemala. Todos son hinchas de la selección argentina. Claro, no tienen selección propia tampoco, pero han jugado siempre a favor de Argentina en todos los conflictos. Digo, admiran a Diego, lo tienen puesto ahí arriba de un moate. No, parecen argentinitos. Y eso es por haber sido formados por todos estos torturadores. Exacto. Y asesinos que tuvo la milicia argentina. Que a su vez son hijos de la escuela francesa, ¿no? Claro. De Georges Trinquier y toda esa banda de criminales. Parece de mal gusto, ¿no?, tocar estos temas, pero es parte de la realidad que vivimos hoy, digamos, porque todo va llegando a determinados lugares y se corta en determinados límites, digamos. Pero, digamos, la sujeción por el horror, por la persecución de toda una generación que florecía, digamos. Florecía en la cultura, en las canciones, en los libros, en los pensamientos, en la moda, en el interés, básicamente en el interés por el otro, ¿no? En la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, ¿no? Todos principios que vienen casi, diría yo, de las religiones, ¿no?
Pues el cristianismo, por ejemplo, es completamente favorable a todo eso. Sí, pero tiene un piso histórico, es facilísimo razonarlo. Después del aniquilamiento de las montoneras federales, después de que Pepe Rosa dice, los ejércitos en la guerra de policía degollaron 60.000 gauchos, en una sociedad que no llegaba a los 5 millones de habitantes. 60.000 es una cifra incomprensible al lado de los 30.000 nuestros en una sociedad de 20 millones de 30 millones de habitantes. Es brutal. Después de ese aniquilamiento viene la generación del 80, viene la colonia próspera. Está más claro que el agua. Lo mismo que quiere hacer ahora Milei acá, después de este aniquilamiento, de toda esta masacre material, física, pero también espiritual, técnica, a través de los medios de comunicación, la escuela adocenada, la propaganda mundial, a partir de todo esto, y más la coyuntura mundial, hoy podemos volver a la misma tipo de sociedad que fue la generación del 80. Parece mentira. Y parece mentira, pero digamos, el entente que está a favor de sujetar todo desarrollo de Argentina sigue siendo lo mismo, es decir, la relación de Gran Bretaña como gran, digamos, ideólogo y conductor del proceso, los Estados Unidos enganchados con eso, y de hace bastante tiempo el sector israelí que ahora representa Netanyahu, ¿no? Así es. Un trípode de asociados para controlar todo lo que es el territorio americano. Y un seguidismo además inmoral y sobre todo ahistórico, como el de Francia, por ejemplo, como el de Macron, ¿no? O como el de Scholz en Alemania. Un seguidismo de algo que va en contra de sus propios intereses, de sus propios históricos intereses. Esto es tremendo, no es solamente que lo conduce el bloque anglo-norteamericano. Europa está siguiendo atrás de todo esto a una costa de su propia prosperidad. Es inconcebible. Salvo estas explosiones de nacionalismo fascista que están ocurriendo, como en Italia, por ejemplo, ojalá prosperen y terminen rompiendo la OTAN, pero no sé si va a ser mejor el remedio o la enfermedad. Esto ligado a la sensación de que el mundo está perdiendo cuidado de sí mismo, es un tema para una forma de mirar. Vamos a poner el otro tema que nos trajo Ernesto Jauretche. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra, y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo, qué mal me hace reír. Pues sabés que haciendo señas al operador. Si me preguntás por qué motivo elegí estos dos temas, están muy relacionados. Y además están relacionados también con don Arturo. Con lo que estábamos hablando, ¿no? También. Claro, parte de esto. Daniel Toro era la primera voz de Los Nombradores, cuando recién salieron Los Nombradores, y se estrenaron las primeras canciones de Jaime Dávalos. Ensayaban en mi casa. Mirá. Así que los conocí muy bien a Los Nombradores y en particular a Torito, que era Torito, era el chico que después lo reemplazó un flaco que se llamaba Longo, que era tal vez musicalmente mejor que él, pero no tenía disciplina. En cambio, Torito era un chico disciplinado, trabajador y todo. Y Arturo Jaureche fue un par de veces a escuchar estos conciertos que daban, que eran sus ensayos en realidad. Mi viejo hacía el asado, era un departamento chiquito, y Arturo se sentaba por ahí y escuchaba. Nunca le oí un comentario, pero era claro que venía por placer, que no era que le disgustaba, digamos, ¿no? que venía a escuchar lo que le estaba gustando. Eso por un lado. Y por otro lado, esos fines de semana donde no había ensayo, donde no había tarea, que ellos estaban trabajando seguramente los fines de semana, era el sábado ir a ver tango. Ir a ver tango donde el Salón La Argentina. ¿Y quién en la Argentina? El Trovesma, Don Osvaldo, que era en realidad figura del PC. Claro, sí, bueno, pero nosotros nunca estuvimos en contra de ese tipo de sectores. Exactamente. Eran todos hermanos con otro pensamiento, pero podíamos confluir. Tal cual. Ahí nos juntábamos todos los codazos para estar lo más cerca posible del escenario. Pero bueno, fuera PC, porque además él hacía campaña, A veces llevaba la banderita o repartía papelitos del PC, qué sé yo. No importa, para nosotros lo importante era el músico, era la orquesta, era la banda esa. Con el Tano Ruggero, el más grande bandoneonista de todos los tiempos. Bueno, y así termina este programa. Se hizo corto, duro, porque atravesamos el dolor que hemos tenido y lo hemos compartido. Y creo que es necesario contar estas cosas, porque si no, quedan como que no pasó nada, como que andás a ver qué fue. Creo que salió claro de cómo era la juventud de ese momento y por qué luchó por sus ideales y por sus sentimientos, por la patria, de esas cosas que uno sigue pensando que son lo más importante. La paz, el amor y la patria, ¿no? El amor por todos y el amor por lo propio. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a vos, Martín. Maravilla de charla. Entrañables. Nos encontramos el próximo martes. Gracias. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares.